A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. De la mañana con 12 minutos, ya estamos listos para comenzar con las noticias en este martes 7 de mayo del año 2019. Como cada martes, tras la cadena nacional del gobierno ecuatoriano, estamos ya para comenzar con las noticias hasta las 8 horas en su programa A Primera Hora. Saludos cordiales a quienes nos sintonizan a través de nuestra señal abierta en Pichincho 89.7 FM Estéreo, Manabí 88.5, Esmeraldas 97.5. Igualmente a quienes se unen a la transmisión de este espacio informativo a través de la internet visitando nuestra página web www.radiomajestad.com. Este espacio de noticias además tiene la retransmisión de Majestad Televisión para la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y también la gentileza del primer portal de noticias del Ecuador, ecuadorinmediato.com. Y por cierto, ustedes pueden seguir la transmisión de este espacio a través del Facebook Live por las fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Bienvenidos todos, como cada mañana les saluda y les habla Fabricio Vela para conducir este espacio informativo. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante DJ Line en el control master. En instantes ya estará con nosotros el contertulio Alexis Moncayo. Para el día de hoy, amable audiencia, vamos a proponer una muy interesante agenda informativa. Estará con nosotros a las 7 de la mañana la ministra del Interior, María Paula Romo, con quien analizaremos la coyuntura de carácter nacional. Mucho para analizar, mucho para comentar con la ministra del Interior en este espacio de noticias. Y luego pues revisaremos la situación relacionada con el escrutinio que lleva adelante la función electoral. Estará con nosotros el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Estamos exactamente a una semana del 14 de mayo, la fecha de posesión de las nuevas autoridades seccionales, y no ha finalizado el escrutinio, no han sido proclamados la totalidad de los resultados a nivel nacional y es un tema que evidentemente genera preocupación. Así que estaremos hablando con Enrique Pita durante la jornada del día de hoy. Bienvenidos todos. A primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis de la mañana con 14 minutos, aquí los titulares. Fiscalía presenta 18 indicios contra Pamela Martínez y Laura Terán. Caso Arroz Verde, entes del Estado se activan tras detención de Pamela Martínez. El fondo partidario de Alianza País irá a examen. Acuerdo nacional impulsado por el gobierno iniciará por el sector de la educación. Varios miembros del gabinete ministerial presentaron renuncias antes del inicio del tercer año de gobierno. Y el Tribunal Contencioso Electoral declaró como nulo el proceso de escrutinio en Los Ríos. 6:15 en A Primera Hora.
Comenzamos, 6 de la mañana con 15 minutos. Diario El Universo titula: Caso Arroz Verde, entes del Estado se activan tras detención de Pamela Martínez. La detención de la ex jueza constitucional y ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, activó a otras instituciones del Estado en torno a este caso. La Contraloría emprende un examen al Consejo Nacional Electoral porque la denuncia se relaciona con aportes de campaña. Ese ente electoral asegura que ya fue requerido por la Fiscalía, mientras la Corte Constitucional pide que se investigue y sancione. Mientras que para la defensa el camino es apelar la prisión preventiva dentro de la instrucción fiscal por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, dentro de un concurso real de infracciones. El abogado Gustavo García dijo que apelará porque no se habrían cumplido los requisitos. La prisión preventiva fue ordenada la tarde del domingo por el juez David Lazo y a partir de esa fecha el accionante tiene 3 días para apelar. Junto a Martínez también recibió prisión preventiva mientras duran los 90 días de instrucción fiscal Laura Terán, asistente de la ex jueza. Ambas fueron trasladadas la tarde de ayer al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Un reportaje publicado por los portales La Fuente y 1000 Hojas habría servido para Fiscalía de Noticia Criminis. En la nota se denuncia que para las campañas electorales 2013 y 2014, el Movimiento Alianza País recibió 11.6 millones de dólares en supuestas donaciones voluntarias, cuando en realidad, indica la investigación, esos dineros habrían sido parte de un sistema de sobornos del que serían parte las ahora procesadas. Según Fernando Villavicencio, uno de los autores que trabajó en la investigación, Pamela Martínez manejó y repartió una parte de esos recursos. De los 11.6 millones, 4.6 habrían ingresado en efectivo y 7 millones a través de la figura de cruce de facturas. Martínez, durante la audiencia de formulación de cargos, aseguró que la información que poseía la Fiscalía era errada. Aclaró que todo el dinero que tiene es producto de sus pagos institucionales, que nunca tuvo que ver con aportes de campaña alguna, e indicó que jamás ejerció ningún cargo, fue afiliada o tesorera de Alianza País. La ex jueza constitucional criticó a la Fiscalía porque, según ella, la institución no actuaba con objetividad. Esta injusticia va a tener en algún momento la luz de la verdad, señaló la implicada. 6 de la mañana con 18 minutos. Mientras tanto, diario El Telégrafo titula: Fiscalía presenta 18 indicios contra Pamela Martínez y Laura Terán. Pamela Martínez muchas veces fue los ojos y oídos de Rafael Correa. Ella estaba en su círculo cercano de colaboradores en la presidencia con el grado de asesor 1, un rango que lo tenía, por ejemplo, Francisco Latorre. Ahora es una de las detenidas en la investigación fiscal por los supuestos aportes ilegales de Odebrecht y otras empresas a las campañas para la reelección de Correa en 2013 y para las elecciones seccionales de 2014. Pamela Martínez conoció al expresidente en su grupo de Boy Scouts y allí comenzó su amistad. Antes del gobierno de la Revolución Ciudadana estuvo en el Ministerio del Trabajo y en la Procuraduría General del Estado. Uno de los primeros cargos relevantes fue en 2012 cuando presidió la comisión que eligió a los jueces de la Corte Constitucional, liderada por Patricio Pazmiño. Luego fue la delegada del presidente en el Comité para Reconocimientos Públicos Relevantes. Ese fue el último cargo antes de ir al concurso para ser jueza constitucional, designación que la ganó con una calificación perfecta de 100 sobre 100. En ese tiempo también incursionó en la televisión y junto a su esposo Jimmy Salazar condujo por más de 5 años el programa dominical Es de Justicia en TC Televisión. Una auditoría al canal evidenció que ese programa dejó pérdidas por $218,000 por su baja audiencia y sus costos de producción. Según la investigación del portal 1000 Hojas, la confianza a Pamela Martínez le sirvió para que fuera parte de una trama que escondió el dinero que presuntamente entregaban compañías privadas como Odebrecht a las campañas de Rafael Correa y de Alianza País. 6 de la mañana con 19 minutos. Seguimos, 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a dar cuenta de una nota que publica Diario Expreso sobre el mismo tema. El Fondo Partidario de Alianza País irá a examen especial. Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Lo aseguró en su momento su primo y exgerente del Banco Central, Pedro Delgado, prófugo en los Estados Unidos. El 11 de marzo del 2017, en la cuenta Twitter, @Primolix, que abrió ese mes. Delgado, quien huyó a Miami en 2011, afirmó que la disposición buscaba evitar el control previsto en la ley de partidos. Hace más de 2 años, Delgado ya mencionó a Pamela Martínez, la ex asesora de Correa y ex jueza de la Corte Constitucional, en ese caso que ahora está implicado
implicada en la trama de aportes recibidos por país por grandes empresas como Odebrecht. El domingo, junto con Laura Terán, funcionaria de la Corte Constitucional, recibió cargos por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita y fue detenida cuando pretendía viajar a México. Según Delgado, ella manejaba dinero que correspondía a aportes, donaciones y diezmos que exigía Correa que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Delgado esperaba que el fiscal, el superintendente de Banques y la unidad de análisis financiero investiguen esas cuentas y las de colaboradores que eran testaferros de Alianza País, pero su denuncia no trascendió. El exfiscal Galo Chiriboga justificó que no abrió de oficio un expediente porque Martínez no tenía fuero. Quien sí lo hizo de oficio este fin de semana fue la fiscal general Diana Salazar. 6 de la mañana con 21 minutos en la primera hora. Acuerdo nacional iniciará impulsado por el gobierno y por el sector de la educación, nota de diario La Hora. El acuerdo nacional lanzado ayer por el gobierno ecuatoriano iniciará por la educación, uno de los 7 temas que se piensa abordar. El encuentro se cumplirá mañana en el Teatro Universitario en la Universidad Central de Quito, de 9 horas con 45 minutos a 11 horas. La ministra del Interior, María Paula Romo, explicó que el tema será presidido por el ministro del ramo, Milton Luna. Se espera tener resultados en 2 meses, pero en general, dijo Romo, dependerá de cómo trabajen las distintas mesas. Cada una tendrá su propia dinámica, afirmó, y agregó que las reuniones se cumplirán en distintos lugares del país con un responsable específico que integre el gabinete. Además de educación, el acuerdo espera lograr consensos en otros 7 temas: seguridad social, competitividad, innovación y empleo, democracia y reforma institucional, sostenibilidad y cambio climático, seguridad ciudadana y no violencia y prevención de adicciones. Entre otros estuvieron Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, el contralor Pablo Celi, la presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint, el titular del Tribunal Contencioso Joaquín Viteri, María del Carmen Maldonado, del Consejo de la Judicatura y otras autoridades electas. 6 de la mañana con 23 minutos. Seis de la mañana con 23 minutos, varios miembros del gabinete ministerial presentaron renuncias antes del tercer año de gobierno, nota de diario El Comercio. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cumplirá el próximo 24 de mayo de 2019 2 años en funciones. En ese marco, el mandatario efectuará un balance técnico y político de los proyectos impulsados y los logros alcanzados por su gabinete ministerial. Cuando cumplió 1 año en funciones, en mayo del 2018, Moreno solicitó la renuncia a todos sus ministros y secretarios de Estado para evaluar su gestión y decidir si lo ratifica o no. Se prevé que haga lo propio en los próximos días. Este lunes 6 de mayo se confirmó que una de las primeras renuncias que se presentó fue la de Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. A través de una misiva fechada 2 de mayo, Granda puso su cargo a disposición de Moreno. Colaboradores del funcionario señalaron que la renuncia se presentó en cumplimiento al pedido de presidencia para la evaluación de todos los miembros del gabinete. Una fuente dijo a Diario El Comercio que algunos ministros del Frente Social habían puesto su renuncia ante una norma no oficial. De cada 24 de mayo el Ejecutivo podría renovar su gabinete ministerial. 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos a finalizar este bloque de lectura de noticias nacionales con un reporte del portal ecuadorinmediato.com. Atención, las elecciones seccionales en la provincia de Los Ríos serán validadas nuevamente luego que el Tribunal Contencioso Electoral sancionó como nulo el escrutinio de votos en esta provincia. La Junta Electoral de Los Ríos deberá repetir el proceso administrativo en Quito con el objetivo de evitar actos violentos. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió declarar en nulidad el escrutinio de votos en Los Ríos, así como también lo actuado por la Junta Provincial Electoral de esa jurisdicción, exceptuando la elección de consejeros de participación ciudadana y control social. De esta manera, el contencioso acogió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Marta Evangelina Moreira Bustamante, procuradora de la Alianza Creo Fe, por la terminación o clausura irregular de la sesión de escrutinios en Los Ríos y por incumplimientos de todos los requisitos legales previos a dicho acto administrativo. En la resolución del Tribunal Contencioso aclaró que existió una equivocada interpretación de las normas jurídicas por
por parte del Consejo Nacional Electoral, con lo que se elimina cualquier posibilidad de encontrar lógica, razonabilidad y comprensibilidad en las decisiones que se intentó instrumentar administrativamente. La resolución además manda a declarar nula la reinstalación de la sesión permanente de escrutinios en Los Ríos. Lo mismo sucedería con el actuar del expresidente de la Junta Provincial Electoral de esa provincia, responsable de clausurar el acto administrativo. Con esos antecedentes se dispuso la reinstalación de la sesión de escrutinios y resolvió allí los reclamos de las distintas organizaciones políticas, que se certifique y convalide todas las actas de las juntas receptoras del voto, apruebe las actas individualizadas, cierre el escrutinio y notifique los resultados a las organizaciones políticas. Tremendo. 6 de la mañana con 26 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:27, saludos cordiales a quienes ya se unen a nuestra sintonía, quienes nos siguen a través de las redes sociales, la transmisión de este espacio de noticias a través del Facebook Live. Contertulio, bienvenido. Hola, Contertulio. Casi se me atrasa hoy, ¿eh? Oye, la verdad es que le estoy pasando fatal últimamente, estoy con una alergia que no me deja dormir, me despierto a la madrugada totalmente constipado, congestionado. No sé a qué se deba, la verdad. Creería que es por el tema del frío de la madrugada, pero la verdad que he pasado unas semanas bien feas. ¿No será alergia o asquito por todo lo que está pasando? También, o sea, pero si fuese por eso pasaría mal todo el día, ¿me entiendes? No sé si llamarle alergia o asquito. Si fuese por eso pasaría mal todo el día. Pero en realidad las madrugadas le estoy pasando fatal. Oye, he visto que la gente que se ha enganchado ya desde temprano, ha amanecido con muy buen humor. Y he reportado ya sintonía desde muy tempranito en la fanpage de A Primera Hora. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes que cada mañana nos siguen en este espacio de noticias de A Primera Hora. ¿Qué tal amanecemos, Contertulio? Bueno, seguimos con las novedades, ¿no? Hay algunas cosas para comentar. Hoy lo más seguro es que la Asamblea Nacional experimente un cambio en el orden del día de la sesión prevista para la jornada del día de hoy. Hay una agenda para la sesión que se instalará a las 9:30 que incluye dos temas que son muy importantes. El uno, el conocimiento de la objeción parcial del Ejecutivo al Código de Comercio. El otro, luego de casi 5 meses de espera, finalmente decidieron incluir en la agenda de las sesiones plenarias el segundo y definitivo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Me llama la atención. Y creo que alguna vez hice este comentario, porque resulta que la Asamblea no les gusta muchas veces que uno diga determinadas cosas y creen que uno es enemigo de la institución, pero es lo que pasa. Priorizan la aprobación de resoluciones que no tienen fuerza jurídica y que en algunos casos no sirven para nada, y dejan en el cajón guardados temas que evidentemente requieren el debate político, como por ejemplo el proyecto de Código Orgánico de la Salud. El informe fue presentado por la Comisión de Salud en diciembre, creo que fue el 20 de diciembre de 2018. Y resulta que hoy, 7 de mayo del 2019, casi 5 meses después, recién en las postrimerías de la actual administración legislativa van a poner a consideración de los legisladores que además el trámite de ese proyecto, ese segundo debate, no va a demandar una sola sesión.
Claro. Es un proyecto que tiene más de 400 artículos. Son 3 libros o 4. 3 libros. 3 libros. Tiene un centenar de disposiciones entre generales, transitorias, reformatorias y derogatorias. Y temas sumamente polémicos. Sensibles. Claro. Ya. Entonces, te lo incluyen hoy. Pero además, y hay este anuncio, evidentemente la Asamblea, aunque es un tema que se debe manejar a nivel jurídico, la Asamblea también va a debatir esto, a analizar esto. Habrá hoy un pedido de cambio del orden del día para que la Asamblea emita un pronunciamiento de carácter institucional y tome decisiones respecto del escándalo relacionado con los supuestos aportes no reportados o ilícitos para las campañas de Alianza País de 2013 y de 2014, tema por el cual, y a partir de una investigación publicada en el portal Mil Hojas, 2 personas, Pamela Martínez y Laura Terán, están detenidas. Su prisión preventiva ha sido ratificada y ayer fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Cotopaxi. Empecemos por el tema de la Asamblea, que hoy evidentemente va a tener este escenario. ¿Tú cómo ves el ambiente a partir, por ejemplo, de este anuncio del asambleísta Fabricio Villamar, que ha dicho él va a proponer un cambio del orden del día para que la Asamblea tome decisiones al respecto? Yo le sumaría otro detalle. A la sesión de hoy en la Asamblea va a estar muy interesante. Yo no voy a estar, por fortuna. Pero súmale otro detalle, ¿no? La develación del día de ayer de este contrato de publicidad de cerca de $312,000 del uno y el otro, bueno, en total creo que son como $400,000, contratos que se los ha firmado casi de última hora, en los últimos días antes de que finalice el periodo para el cual fue elegida la señora Cabezas como presidenta de la Asamblea. Entonces son 2 asuntos que creo yo que no van a pasar desapercibidos, que obviamente van a ser tratados en el Pleno, tanto el de los supuestos aportes de empresas extranjeras y nacionales a las campañas de Alianza País, como la firma de estos contratos por publicidad para la Asamblea Nacional. Creo que otra vez la polémica se va a anteponer a la agenda legislativa, o lo que debería ser, digamos, la agenda legislativa de esta asamblea, que no ha estado alejada del escándalo, ¿no? ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque lamentablemente el discurso político dista mucho de la praxis. Hay algunas personas, algunos personajes que, claro, tienen esa habilidad de cambiar posturas de acuerdo a las circunstancias, que públicamente te generan unos discursos, pero que en la práctica resulta que incurren en aquello que dicen criticar. O sea, no son coherentes, su discurso no es coherente con la praxis. Resulta que hay gente que pretende dar lecciones de moral y resulta siendo iguales o peores aquellas cosas, aquellas actitudes, aquellas prácticas que criticaron. No, pues pero yo la falta de coherencia, digamos, terrible. Le sumaría el hecho de que tú tienes hoy mismo un bloque legislativo que se dividió, que se fraccionó, que se partió, pocos meses después de haber sido posesionada la Asamblea en mayo del 2017, y quienes se decantaban o se declaraban públicamente como correístas y defendían el proyecto de la Revolución Ciudadana y Alianza País, y resulta que ahora reniegan del correísmo, reniegan del proceso de gobierno anterior del cual fueron parte. O sea, yo le sumaría eso, y es un detalle que, digamos, en su mayoría la opinión pública no lo recuerda, porque creo que más bien celebran el hecho de que este grupo de 40 legisladores haya decidido irse con Moreno, dejar de lado el proyecto político por el cual llegaron a la Asamblea, olvidarse de todo lo que ocurrió los 10 años anteriores, casi que declararse amnésicos, a los cuales les apesta el correísmo. Claro. Entonces, parte de... y yo parto, ¿sabes desde quién? Desde la presidenta de la Asamblea. Porque, digo, la falta de coherencia, digo, de parte de quien salió del despacho de Glass como asesora y emergió como presidenta del Legislativo meses después, y hoy se declara como una de las principales abanderadas de la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, y mientras fue parte del gobierno anterior y mientras fue parte del proceso anterior, nunca vio nada de todas las irregularidades que hoy estamos hablando y estamos comentando. Pero cuando fue parte de ese proceso de gobierno y de ese proceso político, nunca vio nada. Pero ahora sí hay que empezar, porque claro, ahora sí estamos del lado de los buenos. Entonces, ¿y por qué antes no lo hicieron? A mí, como te digo, como dije hace un momento, a mí me choca mucho esta doble moral que tienen, ¿no? Que te quieren dar lecciones de moral
incluso te ponen en listas de periodistas descalificados o no alineados. Porque no les gustan lo que Ya. dices, pues. ¿No? Y asumen que uno es enemigo a título personal o que es enemigo de la institución. Ya pasó con el Consejo Nacional Electoral y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Enrique Pita. Porque a mí me parece increíble, de verdad, me parece increíble, y aquí hubo una digresión del tema legislativo, me parece increíble que estemos a exactamente una semana de la posesión de autoridades seccionales. Una semana, 7 días de la posesión de autoridades seccionales y el escrutinio a nivel nacional no se haya cerrado. O sea, a mí me parece increíble, 7 días. Y ayer se toma una decisión que implica volver a foja cero el conteo de votos en la provincia de Los Ríos. Que yo sepa, y corrígeme si estoy equivocado, los resultados oficiales de la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no han sido proclamados hasta el momento. O sea, seguimos en espera, a 7 días. 7 días. Y se asume que porque se hace un comentario y se señala o se genera un periodismo crítico respecto de estos temas, uno es enemigo de la institución, Es que no le del gusta. Consejo Nacional Electoral. Por enemigo eso te de la decía. Asamblea porque se señala este tipo de incoherencias, porque perdóname, contertulio, se supone que estamos en austeridad. Estamos en el último tramo de la actual administración legislativa. No sabemos si la actual presidenta de la Asamblea va a ser reelegida. No lo sabemos. Porque en realidad, como no ha ocurrido en los últimos 12 años, no hay una certeza sobre quién podría ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. No el lo mismo sabemos. bloque de Alianza País hasta la semana pasada habló de 3 potenciales candidatos a la ¿Entiendes? interna, que son Daniel Mendoza, César Litardo y Fafo Gavilanes. Unos con más apoyo y soporte político que otros, pero nunca se habló del nombre de la señora Cabezas hasta la semana anterior, cuando ella empezó nuevamente a autoproclamarse y postularse nuevamente para la presidencia, aunque no cuenta con el respaldo de la totalidad de su bloque. Claro, que es un tema no menor. Aunque esas cosas, digo, yo insisto, hasta el 14 de mayo en la mañana no sabemos qué va a pasar. Ese tema, es un tema complejo. Tú puedes llegar, y sobre todo en este escenario en donde por sí solos ningún bloque puede hacerse de la presidencia de la Asamblea, donde van a tener que llegar a acuerdos mediante diálogo, negociaciones políticas, que además son absolutamente legítimas en estos espacios. Pero digo, esas conversaciones y esos acuerdos, el mismo 14 de mayo pueden caerse. Eso es lo que hablemos sobre los potenciales nombres y demás, y venimos escuchando, son especulaciones. Por ¿no? eso te digo que este escenario que estamos viviendo hoy no lo hemos vivido en los últimos tiempos. Claro, no lo vivimos en los últimos 12 años. Porque tenías un bloque que dominaba. No lo vivimos en los últimos 12 años. E incluso en el periodo 2009-2013, a mitad, en el 2011, cuando se reeligió a Fernando Cordero, Alianza País no tenía un bloque mayoritario que por sí solo le permita a Fernando Cordero llegar a la presidencia de la Asamblea. Pero Cordero, que era un tipo que se sentaba a conversar, que era un político ducho, ¿no? Ya un tipo con mucho recorrido, él consiguió los votos que le hacían falta, y consiguió los votos incluso de gente que se había alejado de Alianza País y que decidió, por una cuestión de amistad o de respaldo personal al candidato Cordero, no al bloque País o al proyecto político de Correa en ese momento, sino por la persona decidieron votar. El caso de tu coterráneo Fernando González. Recuerdo clarísimo cómo votó González a favor de Cordero, a pesar de que él ya se había convertido en un detractor de Alianza País y de Correa. Claro, digamos, ese detalle tú tienes. Pero mi punto es, no sabemos si la actual administración legislativa va a continuar. No lo sabemos, porque tenemos esta incertidumbre, y tú bien lo anotas. Hasta la mañana del 14 de mayo seguramente seguiremos teniendo esta incertidumbre, a no ser que en estas horas se confirmen acuerdos políticos. Pero no puede ser que firmes un contrato, que no es un contrato menor, es un contrato de un monto superior a $300,000 en el último tramo de la administración legislativa actual, y cuando se supone que estamos en austeridad. Y además, que este no es un tema menor, porque esto ayer algunos colegas postearon y tomaron nota, no solamente por el monto, no solamente por el momento, la oportunidad de la firma de este contrato, sino por a quién adjudicaron el contrato, que eso también ha generado un debate y una polémica respecto de este tema. Ahora, yo también me pongo a pensar y me pregunto, firmas un contrato de comunicación, y ayer alguien nos alertaba, un contrato de comunicación en cuyos términos de referencia se incluye la elaboración de productos comunicacionales que la Asamblea Nacional bien podría hacerlos con su propia estructura, porque la Asamblea tiene una radio
que además es una radio FM de alcance nacional, y con unos equipos nuevos y con una infraestructura muy bien parada, el tema de la radio. Y con personal. ¿Ya? Y tiene personal, y tiene gente de mucho nivel, de mucha experiencia en el quehacer de la radio. Tienes una infraestructura de un canal de televisión, que al canal de televisión por cuestiones económicas no le lograron dar el mismo impulso que a la radio, es verdad, pero tienes ahí, tienes al personal, tienes equipos, tienes infraestructura para poder generar productos comunicacionales. Y destinas recursos, pese a tener esa infraestructura técnica y ese personal humano, destinas recursos para subcontratar la elaboración de algo que tranquilamente la institución podría hacerlo. O sea, son temas que amerita discutir. Y el hecho de mencionarlos, creo yo que a los periodistas no nos hace enemigos de la institución, ni tampoco de la administración legislativa. Pero además, yo le sumaría un ingrediente más a esa crítica con respecto de estos contratos de última hora que buscan posicionar o mejorar la imagen institucional. Creo que ese concepto de institucional pasa a un segundo plano cuando tú tienes plataformas y tienes portales y tienes canales de YouTube y tienes todo tipo de herramientas comunicacionales que lo que hacen es promocionar la imagen de una persona. De un parlamento conformado por 137 legisladores, por 13 comisiones, y suma las ocasionales que ya hasta perdí la cuenta de cuántas son, ¿no? Pero por lo menos promociona el trabajo de las comisiones, ¿no? Promociona el tema de la producción legislativa, pero te dedicas a promocionar el nombre de una persona. Entonces tienes a todo el aparataje comunicacional, a todo el aparataje de una institución trabajando en función de una persona. Ayer la colega Ana María Cañizares hacía esa crítica en redes sociales. Nosotros veníamos comentando sobre ese tema hace muchísimo tiempo atrás y no habíamos dicho nada precisamente por lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Por esa hipersensibilidad que existe en algunas autoridades que no toleran una pizca de crítica, sobre todo de nosotros. Al resto les aguantan todo, les aguantan hasta la mofa, les aguantan las caricaturas que son grotescas, groseras, burlonas. Esa es la libertad de expresión, claro, ¿no? Pero nosotros decimos media palabra y arman unos bochinches y se encrespan y llaman por teléfono a reclamar. Claro. ¿No? Y así esas cosas pasan. Y hacen insinuaciones y todo lo demás. Claro. Entonces, y le dicen a algún amigo tuyo, oye, dile a este Fabricio Vela que baje el tono, dile a este Moncayo igual que baje el tono, te mandan algún comentario en redes, o sea, esas cosas pasan, porque cuando además haces una crítica que está argumentada, que está como la que hizo ayer Ana María en redes sociales, una pregunta además que me parece sumamente pertinente, o sea, ¿cómo tú tienes a todas las plataformas de comunicación trabajando para promocionar a una sola persona cuando estás hablando de una institución? Y ojo, esto mismo pasaba en la asamblea de la señora Rivadeneira. O sea, que aquí no es que se trata de que tienes animadversión a una sola, no. Se están repitiendo las mismas prácticas y ese culto a la persona que tanto se le criticaba a Correa, eso mismo están repitiendo. Tanto se le criticaba a Correa de ese narcisismo que decían tener, pero ya ahora están haciendo lo mismo. Ustedes abran el canal de YouTube de la Asamblea y lo primero que se van a encontrar en lugar de un video institucional de la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, es la biografía de la señora Cabezas. Y ese video, quédate loco, dos detalles. Ese video, yo sé a qué video te refieres. Ese video de la biografía de la señora Cabezas lo pasaron durante casi una semana en pantallas gigantes en el hall de la Asamblea, en el ingreso principal. Me acuerdo que contaste eso. Y otro detalle más, que ayer lo conversaba con un par de amigas. Ese video lo pasaban en las pantallas que tienen estas máquinas muy modernas dispensadoras de alimentos. No sé si has visto de snacks. Exactamente, donde están los snacks y las bebidas. Pues resulta que estas tienen unas pantallas LED. Y ahí también te pasaban el video de la presidenta, pues de la biografía. Ya me lo sé casi que de memoria. Oye, pero lo mismo criticaban a la administración anterior de Gabriel Rivadeneira. Eso mismo te estoy diciendo. No, pero no solo a Rivadeneira, a Correa le criticaban. Sí, de acuerdo, pero hablando, están haciendo lo mismo. Pero hablando de la Asamblea me refiero. Hablando de la Asamblea, criticabas algo similar de la administración anterior y terminas haciendo lo mismo. Y yo insisto, no hay coherencia entre el discurso, hay que ir a la austeridad. Sé, por ejemplo, que hay legisladores, o a los legisladores de las provincias del interior del país, por ejemplo, al menos hasta la semana anterior, los legisladores de provincias no estaban al día
con el pago de este estipendio que reciben justamente por residencia. Porque claro, los legisladores ganan un salario, pero los que residen fuera de Quito reciben un valor adicional por residencia, y sé que hasta la semana anterior no estaban al día, y sin embargo generas un contrato de más de $300,000. A mí, con todo respeto, me parece totalmente inoportuno y totalmente innecesario en medio de la coyuntura actual. Y cuando estamos a puertas de la finalización del actual periodo legislativo. Ojalá que se lo tome de buena forma, pero este tema, amigos, bien lo citaba el contertulio, este va a ser el otro tema que hoy va a ser materia de reportajes, va a ser materia de polémica, con toda seguridad habrá legisladores que van a cuestionar aquello, porque ayer se generó una viralidad en torno a este contrato. Yo insisto, además que el contrato tiene algunas cositas que deben ser evaluadas y que tienen que ser analizadas, no necesariamente ilegales, pero que a mi juicio sí riñen con la ética que tiene que tener una institución. Entonces hay que ponerle mucho ojo a ese tipo de cosas. Y bueno, decía el contertulio este tema, y el otro, evidentemente, la posibilidad de que la Asamblea analice y debata el escándalo relacionado a partir de esta investigación de carácter periodístico. Me escribe el colega Ronnie Rodríguez, gracias por el aporte. ¿Qué dice Marat? Me dice Ronnie Marat y me recuerda que ayer ya la asambleísta Yanine Cruz Lojana, de las filas de Creo, ha presentado un pedido de cambio del orden del día para que se debata y apruebe un proyecto de resolución para la creación de una comisión ocasional multipartidista que se encargará de recopilar y analizar la información relacionada con la publicación Odebrecht y otras multinacionales que pusieron presidente del Ecuador. Es la publicación del portal Mil Hojas. A ver, la Asamblea lo va a debatir y con toda seguridad va a conformar una comisión multipartidista. Pero yo no sé cómo la Asamblea, digamos, va a mantener o va a manejar coherencia o sindéresis con tertulio respecto de un caso similar que ya debatió anteriormente y sobre el cual decidió no conformar una comisión multipartidista. Es que no correspondía a eso. ¿Me entiendes? Y hoy tampoco. Exacto, a eso me refiero. Es más, hoy ya ni la comisión de fiscalización puede hacer nada porque estás hablando de funcionarios que dejaron de ser tales hace más de 2 años. Y ya no son sujetos de fiscalización política. Ajá. O sea, la propia Constitución permite que la función legislativa fiscalice los actos de los dignatarios del poder político hasta un año después de haber dejado sus cargos. Por eso, y hago un símil, la Asamblea tiene chance hasta junio para enjuiciar políticamente a María Fernanda Espinosa, la ex canciller de la República y actual presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Si tarda y pasa el mes de junio, ya no tendrá capacidad constitucional para enjuiciar políticamente a la ex canciller. A Rafael Correa ya no lo pueden enjuiciar políticamente porque Correa dejó el poder el 24 de mayo de 2017, hace casi 2 años. Ni tampoco a ex ministros de su gobierno que han sido mencionados en esta investigación como Walter Solís o como María de los Ángeles Duarte, por mencionar otro caso. Entonces, sí, me parece que es un elemento del cual hay que tomar nota. La Asamblea va a intervenir, no sé si finalmente sea a través de una comisión ocasional, no sé si otra vez le encarguen el tema a la comisión de fiscalización, pero el control político, y bien lo anotas con tertulio, el control político en este tema me parece que se va a circunscribir simplemente a un análisis y a un pronunciamiento de carácter institucional sin ninguna fuerza de carácter legal. Lo que va a pasar el día de hoy. Entonces, me escribe esto Ronnie sobre Yanine Cruz. Ayer conocimos el pronunciamiento de Fabricio Villamar. Entonces hoy, la Asamblea, de todas maneras hoy, lo que va a hacer la Asamblea es seguramente emitir un pronunciamiento de carácter institucional. Veamos si integra una comisión ocasional. Creo que no corresponde. Es más, creo que la Asamblea no tiene ningún papel que hacer en este tema. Lo que podría hacerse es lo que planteó ayer el asambleísta Villamar. Le escuché yo en una entrevista en radio en la mañana y después su tuit. Podría ser el llamar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y de la UAFE, el SRI, para que den información con respecto de las cuentas del movimiento Alianza País. ¿Y qué gana la Asamblea haciendo eso? O sea, por lo menos tendrías información con respecto de los movimientos financieros. Para mí es el rol de la Fiscalía. Los aportes. Sí, yo ayer te decía eso, ojalá sí. No aparezcan hoy estos tan diligentes legisladores tratando de, por la vía política, de entorpecer un proceso que ya está en la justicia.
pero si ya lo van a hacer, me parece que podría ser la vía la que plantea Villamar, ¿no? La de llamar a comparecer a las autoridades de estos organismos para que den información con respecto de los manejos financieros del movimiento Alianza País. Y ayer, o sea, conversábamos nosotros sobre quiénes recaería esa responsabilidad, porque si los aportes fueron en esas fechas, noviembre del 2013 a febrero del 2014, estamos hablando ya no de la campaña presidencial de Correa, sino de la campaña de las seccionales de 2014, febrero. Pero adicionalmente yo creo que si ya tocamos ese tema, probablemente lo que correspondería es ir más allá. O sea, porque además si tienes ya la presunción de que existe una campaña contaminada con ese tipo de aportes, ¿qué te hace pensar que la de 2013 no fue distinta? O la de 2009 y así por el estilo. Ayer un tuit en ese sentido yo leía de parte del doctor Víctor Granda, ex asambleísta socialista, y además no solo enfocada en Alianza País, sino en el resto de movimientos. Sobre todo hoy que hay y en esta última campaña electoral vimos una vorágine de candidaturas, un bombardeo de candidaturas. Entonces, ¿de dónde sacan tanta plata para participar, para hacer campañas y demás, ¿no? Entonces, probablemente no sea solo Alianza País, sino sean otros partidos y movimientos los que también deban ser investigados, porque ayer conversábamos incluso de lo que ocurrió en Perú, ¿no? Hay estas empresas como Odebrecht que no le apuestan a un solo caballo en la carrera, sino que le apuestan a varios caballitos. Pero era lógico que le apuesten a la otra opción, porque claro, la pelea fue palmo a palmo, ¿no? Claro. Antes entre Humala, a ver. ¿Y a ti qué me voy a ir más que acá atrás. Es distinto? Claro, me voy a ir más atrás. Entre García y Humala, en la primera intervención, la primera candidatura presidencial de Humala, cuando le gana Alan García en 2006. En la segunda, cuando le gana Humala a Keiko Fujimori. Y en la tercera, cuando le gana Pedro Pablo Kuczynski a Keiko Fujimori. O sea, para mí no tendría nada, digamos, de sorpresivo que estas multinacionales hayan apostado con financiamiento a varias candidaturas. Ojo, aquí en el Ecuador y en las legislaciones de varios países latinoamericanos eso es ilegal. En otros países como en Estados Unidos hay un diseño distinto de aportes para las campañas electorales. Tanto más que aquí mismo se conoció, tú recordarás con Tertulio, que los hermanos Isaías han financiado campañas electorales en los Estados Unidos. Campañas de senadores, de congresistas. Esto se ha conocido y esto ha sido público. Claro. Digamos, es un sistema totalmente distinto. El tema aquí es que, claro, tú tienes aportes no declarados ante la autoridad electoral, posibles aportes no declarados a la autoridad electoral, lo que ya de suyo los convierte en aportes ilícitos porque no han sido declarados. Y por otra parte tienes la presunción de que esos aportes se dieron como una suerte de contraprestación, el denominado cruce de facturas. Aportan una cantidad a cambio de que les den a esas empresas contratos con el Estado. O sea, estos son los temas que deben ser investigados por la autoridad judicial, por la autoridad del Ministerio Público. Y hay otro caso, otro tema que ayer se me quedó, y mira tú, de esas coincidencias de la vida, yo lo escuché ayer en una entrevista con el colega periodista y amigo Andrés Carrión, en la fraterna Radio Platinum, con el doctor Pablo Encalada. Y el doctor Pablo Encalada decía algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo, y ayer se me pasó decirlo en estos micrófonos. Que el tema de que se debe enjuiciar o procesar por un solo delito. Ese es un tema, pero yo no me voy a meter en esa parte jurídica, sino más bien en la parte práctica. Puede darse el caso de que hay gente que sí, la gente que pidió los aportes en efectivo, que incurrió en estas irregularidades del cruce de cuentas, del cruce de facturas, de los aportes a cambio de contratos con el Estado. Yo creo que esa es una parte. Puede haber existido, y para eso es importante la investigación fiscal, casos en los cuales tal vez hay gente que no sabía el origen del dinero, sino que simplemente alguien, candidato a un cargo de elección popular en las elecciones de 2014, se me ocurre eso, porque se ha mencionado que estos aportes tienen que ver con elecciones de 2014, que simplemente el movimiento le dio la plata. Ahí tienes la plata para que hagas tu campaña. Y esta persona pudo no haber sabido que ese dinero que recibió del movimiento es un dinero que tiene un origen no lícito
y que llegó a las arcas de Alianza País. Ese es el argumento que ha presentado Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País. Tirado de los cabellos. Y a quien se lo menciona en el informe. Él en un tuit publicado el día de ayer dice: en el comunicado a continuación explico mi participación en campaña de alcaldía 2014, y en el link del hilo la info que pasé a Fernando Villavicencio en cuanto me llamó. También es falso que hayan allanado mis oficinas, rumores de los enemigos cosechados por haber denunciado la corrupción, dice Viteri, en donde él señala que él no conocía el origen del dinero. Primero dice: esto es absolutamente falso, a mí la señora Pamela Martínez no me ha entregado ni un solo centavo, esto tendrá que probarse en el proceso. Donde lo dice, desviaron fondos de campaña diciendo que han entregado dinero que jamás se recibió, no lo sé. Como el papel aguanta todo, esperé que rinda versión la señora Martínez para pronunciarme. Ella niega haber hecho esas entregas. Enemigos coseché y muchos, porque fui el único legislador que investigó y denunció en la Fiscalía los actos de corrupción de Petroecuador, Panama Papers. Investigué precisamente a Odebrecht y una gran cantidad de actos de corrupción denunciados en la Fiscalía, lo que me mereció los insultos públicos y hasta la expulsión de Alianza País. A eso me refiero. A mí no me parece, a ver, yo sí otorgo el beneficio de la duda, y yo por eso desde ayer que comentamos por primera vez este tema, porque ese tema estalló durante el feriado, yo sigo manejando el tema de supuestos, y creo que tú y yo somos coincidentes en esa visión y en esa postura. Nosotros no vamos a caer en el plano de acusar y llamar corrupto a fulano, sultano, pengano, perencejo. A mí me parece que para eso hay que respetar el debido proceso, y yo sí soy un defensor a ultranza del debido proceso y de la presunción de inocencia. Y yo sí creo que toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Además, términos que aquí en este país no son tomados en cuenta por la opinión pública. Además, porque no nos corresponde, ¿no? Que es facilísimo señalar a la gente. Eso que lo hagan los detractores del gobierno anterior, que es a los que les corresponde, ¿no? Ahora, que son declarados críticos del correísmo, esos tendrán que usar, digamos, esta como una de sus banderas de batalla para denunciar el hecho, cosa que me parece además absolutamente legítima. Pero a los periodistas no nos corresponde ni juzgar, ni sacrificar a ningún nombre aquí, ¿no? Claro, sí, exacto. Digo, otra cosa es que luego de la investigación de la Fiscalía se determinen responsabilidades, que la Fiscalía pruebe efectivamente que hay, digamos, ahí los testimonios, las pruebas, los documentos que certifiquen una acusación, y ahí viene la sentencia. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero mientras tanto, yo sí lo manejo, y nosotros lo manejamos con una suerte de presunción. Y aquí yo quiero insistir, la Fiscalía tiene un papel fundamental, mucha seriedad en este tema. Por eso yo sí le otorgo el beneficio de la duda a lo que dice, por ejemplo, Cristian Viteri, a lo que dice Viviana Bonilla respecto de esto. Puede ser, no lo sabemos, para eso es la investigación fiscal, que hayan recibido dinero y que no sabían su origen. Puede ser. Como también puede ser el caso de que hayan conocido el origen de ese dinero. Insisto, para eso está la investigación de la Fiscalía. Una cosa adicional, ayer se conoció que el señor presidente de la República ha solicitado en los últimos días que los ministros, los integrantes de su gabinete, pongan bajo su consideración sus cargos, es decir, la renuncia. Esto, por cierto, ya se conoció la semana anterior. Yo lo conocí la semana anterior, antes de que estalle este escándalo, porque hay alguna gente que asocia el estallido de este escándalo con el pedido de renuncia de los ministros. Yo no lo relaciono porque la semana anterior yo ya recibí información extraoficial en el sentido de que el señor presidente de la República, con el ánimo de analizar, evaluar a su gabinete, y me parece que es lo lógico, no hay que asustarse, no hay que llamar la atención. El presidente de la República está a puertas de cumplir 2 años en el poder. Es preciso que el señor presidente evalúe la gestión de su equipo y considere aceptar renuncias y refrescar parte de su equipo y ratificar a aquellos que él considera están haciendo bien su trabajo. Eso ocurrido ayer. Ayer, por ejemplo, hubo un documento que hasta este momento no ha sido, su veracidad no ha sido certificada, en el sentido de que supuestamente Paul Grande habría renunciado a la presidencia del Consejo Directivo del IES, pero ese documento que ha circulado, creo yo, va en el contexto que estoy señalando, porque dice renuncia y no dice renuncia irrevocable. O sea, es una renuncia como una especie de cortesía, de respeto al presidente, para que el presidente decida aceptar o no las dimisiones de su equipo y decida refrescar o ratificar, dependiendo de cada caso. Creo que esto coincide además con 2 temas. Uno es la mitad de periodo, el 24 de mayo,
Ya el gobierno habrá concretado el 50% del periodo para el cual fue elegido en abril de 2017, y por otro, este acuerdo nacional al que convocara el día de ayer el presidente de la República. Creo que esos dos escenarios también de alguna manera adelantaban o daban a entender de que el Ejecutivo buscaría algún tipo de refrescamiento de cuadros, de imágenes y de nombres en el gabinete ministerial, lo que algunos llaman movimiento de frutas. Como que si los ministros fueran peras o manzanas. Pero digamos de cartas, están barajando las cartas. Sí, entonces, o de fichas, como que si fueran piezas de ajedrez. O de damas chinas. Entonces, creo que esos dos asuntos también se suman, ¿no? El tema del tiempo y del acuerdo nacional al que llamara ayer el gobierno, que abordará 7 temas, que me parece además un asunto interesante. Ya lo profundizaremos más adelante con la ministra de Gobierno, hacia dónde apunta, cuáles son los objetivos que tiene el gobierno nacional con ¿qué es? ¿El tercer llamado al diálogo? Me parece que es el segundo. Sí. El segundo gran llamado al diálogo, el primero fue en 2017, creo que este es el segundo, y claro, tiene, digamos, algunas particularidades. Creo que el diálogo de 2017 tenía una visión política, ideológica y económica totalmente distinta a la que hoy tiene el gobierno, inclusive con otros integrantes de su gabinete. En 2017, por ejemplo, ni Richard Martínez ni Otto Sonnenholzner formaban parte del gabinete del presidente Moreno. Ajá. Entonces, creo yo que tiene algunos elementos distintos. Voy a la pausa rápidamente, y gracias a Paola Quintana por el reporte. Desde la cuenta de Bomberos Quito se ha informado. Muy temprano hoy hubo un incendio estructural en la avenida Maldonado y Portilla, en el sector de La Recoleta, en el centro de Quito. Los bomberos asistieron con 24 efectivos, 3 autobombas, 3 tanqueros, unidad de rescate y ambulancia. Ahí hay en la cuenta de Bomberos Quito una fotografía de este incendio. No tenemos mayores detalles, procuraremos actualizar en el curso de este espacio informativo la información respecto de este tema. Vamos a la pausa, y al retornar ya estarán nuestros micrófonos la ministra del Interior, María Paula Romo. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Muy bien, 7:04 en la mañana, gracias por la sintonía. Gracias también por los aportes, los comentarios, las críticas que siempre enriquecen este espacio informativo a propósito pues de nuestras opiniones y de la información que generamos en este espacio. Opinamos y también informamos y ustedes pueden y tienen todo el derecho, y eso es lo rico del debate, de coincidir o no con nuestras opiniones y con nuestras visiones. Vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo a la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Doctora, bienvenida, buenos días. Bienvenida, ministra. Buenos días, Fabricio, Alexis, siempre un gusto estar aquí, charlar con ustedes y sus oyentes. Gracias por la gentileza. A ver, empiezo preguntándole, ¿es verdad que todos los ministros, el equipo del gabinete ha puesto a consideración del señor presidente de la República sus cargos? Es decir, han presentado sus renuncias para que el presidente pueda evaluarlos y, de ser el caso, considerar un refrescamiento o ratificarlos. Sí, Fabricio, así es, ha sucedido la semana pasada, en realidad a inicios de mes, ya lo comentamos, el secretario general de la administración también lo sugirió a todos nosotros y de inmediato entiendo que todos lo hicimos hace varios días ya. En ese contexto en el que usted ahora mismo comenta, el gobierno se acerca a sus 2 años de gestión, al informe que tiene que darle al país el presidente en la Asamblea Nacional y consideramos un buen momento para que se ponga a disposición del presidente todas las posibilidades de cambio que el presidente crea necesario, independientemente de que el cargo de ministro es un cargo del que el presidente puede disponer en cualquier momento, ¿no? Pero creo que como una señal de esa comprensión del momento de quiebre que representa el llegar a la mitad del periodo, todos lo hicimos la semana pasada. ¿Cuáles serían las áreas en las que se produzcan los cambios, ministra? Más allá de que esa es una decisión del señor presidente, pero digamos, a su criterio, ¿en qué áreas es donde el gobierno debería dar ese giro o ese refrescamiento? Esa es una decisión del presidente. Mal haría yo en comentarle cuáles son mis opiniones o cuáles son las opiniones que se discuten al interior del gobierno, porque es realmente el presidente a quien le corresponde de manera exclusiva esta decisión y que la anunciará, entendería yo, al acercarnos al 24 de mayo. O sea, la idea sería llegar al informe de la Nación de su segundo año de mandato con decisiones adoptadas respecto de su gabinete. Al menos esa es la idea que tenemos como ministros, de que el presidente se sienta en la completa libertad de hacerlo, de llegar a ese momento, porque también el preparar un informe que se le entrega al país, el evaluar, el autoevaluar un gobierno, implica mirar en qué áreas se requiere mejoras, en qué áreas se requiere un giro, en qué áreas se requiere una nueva dirección, y eso pues es potestad del presidente. En ese informe del 24 de mayo, ministra, ¿podría ser que el gobierno también le proponga y le plantea a la Asamblea las reformas legales que muchos aseguran se relacionan con los acuerdos a los que se llegó con los multilaterales? El escenario de la Asamblea, y cuando el presidente ha ido a la Asamblea Nacional, siempre una parte de ese discurso ha estado dirigido a los temas legislativos. Seguramente también en este 24 de mayo el presidente hablará sobre algunos temas legislativos. Sobre cuáles, no lo sé, no está resuelto finalmente. Se trabaja en el informe ya desde hace varias semanas, pero es el presidente el que tiene las decisiones finales y los anuncios definitivos se hacen el 24. Me ofrezco a venir el 25 a comentar el discurso, pero hay que comentarlo. Anótelo, por favor. Pero hay que comentarlo después, no antes. De acuerdo. Entonces, le comprometemos. El 25 creo que es sábado, ¿no? Entonces, el lunes. El lunes. El 27 de mayo. Correcto, claro, el 24 de mayo viene a ser viernes. A ver, ¿cómo ha asumido el gobierno y particularmente la ministra del Interior este escándalo relacionado con supuestos aportes no declarados, por ende, aportes presuntamente ilícitos a la campaña electoral de Alianza País? Aportes que se relacionarían con las elecciones de 2013 y 2014. ¿Cuál es la óptica y cómo ha reaccionado el gobierno frente a esta denuncia pública que se conoció el último fin de semana de autoría del activista político Fernando Villavicencio y del periodista Cristian Zurita? Bueno, lo primero es decir que siempre la postura del gobierno ha sido y va a ser que se hagan todas las investigaciones y que las investigaciones las hagan las instancias que correspondan. Ustedes no han visto que el gobierno haya salido a declarar ni culpable ni inocente a nadie, no nos corresponde, pero por supuesto creo que como todo el país lo vemos con preocupación el tema
que involucra estas posibilidades de que grandes empresas hayan entregado dinero al gobierno de turno es gravísimo. No se puede subestimar la gravedad de las acusaciones, subestimar la gravedad de esta publicación, y creo que la Fiscalía ha tomado los pasos con gran velocidad, ha tomado los pasos que correspondían, que es llevar la denuncia a ese ámbito. Nosotros todos, gobierno, sociedad civil, ciudadanos, prensa, podremos hacer cualquier tipo de comentarios, cada uno podrá tener sus propias conjeturas, pero creo que lo apropiado es que la Fiscalía abra, como lo ha hecho, una investigación, y en ese marco pues se reciba la información, se reciba además cualquier tipo de prueba o indicio de manera legal y se construya un caso si es que existe. ¿Lo vemos con preocupación? Claro que lo vemos con preocupación. Se habla de que quienes fueron el círculo más cercano a Rafael Correa, Pamela Martínez jugó un papel clave no solamente durante la presidencia, durante el tiempo en que trabajó en la presidencia, sino que luego pasó a la Corte Constitucional. Creo que algo que no se ha comentado mucho es la cantidad de comisiones de selección en las que participó. Fue delegada del Ejecutivo para participar en varias de las comisiones de selección que luego terminaron nombrando otros cargos. Tal vez de las comisiones de selección en la que tuvo mayor visibilidad fue que ella presidió la comisión de selección de la primera Corte Constitucional luego de la transición. Exactamente. Entonces, creo que eso la convierte pues en una figura clave del régimen de Rafael Correa, y creo que eso también es parte de lo que provoca este escándalo que estamos hablando de la posible o la supuesta recepción de dinero de empresas, de grandes empresas que contrataban con el Estado por parte de una de las colaboradoras más cercanas de Rafael Correa. Entonces, no es un escándalo menor. Vamos a seguirlo con atención en la medida en la que nos corresponde, que no tiene que ver ni con la investigación, ni tiene que ver con declarar culpables. Eso le corresponde a la justicia, y seremos en este caso, como hemos sido en todos, respetuosos de lo que se haga en ese ámbito. Ahora, lo que hay alguna gente que cuestiona, y digo yo me sumo al cuestionamiento tal, es que si bien lo que se pide de la justicia es mayor agilidad y celeridad en los procesos investigativos, en este caso de los supuestos aportes de las campañas de Alianza País se actuó con muchísima más prontitud que en el caso de INA Papers del lado de la Fiscalía. En el caso de INA Papers, digamos, no hubo una actuación tan acelerada. Bueno, yo entiendo que la Fiscalía tendrá que algún momento decir qué gestiones ha hecho en cada caso. También me parece que cuando los mismos periodistas hicieron una publicación en la que cuestionaban al presidente Moreno y a algunas otras personas, no estaba la misma fiscal. Entonces entiendo yo que también hay una diferencia en la gestión de la Fiscalía, pero quiero decirle que en ese caso también hay investigaciones abiertas. También hay investigaciones abiertas, también se llevó adelante un análisis y una investigación en la Asamblea Nacional, y nosotros hemos tenido la misma posición, que las instancias que correspondan sean las que investiguen. ¿Con qué velocidad lo hacen? Eso ya no depende de nosotros, pero yo entendería que la Fiscalía lo explicará en su momento. Ahora, sobre esta última publicación a la que hacía referencia el contertulio, ministra, ayer uno de los autores de la investigación, Fernando Villavicencio, decía que esta podría alcanzar, o estos aportes, supuestos aportes a las campañas de Alianza País, podrían alcanzar a la candidatura presidencial de Lenín Moreno de 2017. No creo, no tenemos... ¿Están dispuestos a que se investigue de igual manera el presidente? Sí, claro, igual? claro que sí. Esa es la postura del presidente desde el primer día. Nosotros no tenemos ninguna preocupación sobre ese tema. No existe ninguna información. Entiendo yo que Villavicencio estaría especulando sobre ese tema, que la publicación que ha hecho es de años anteriores a eso, se corresponde a otra campaña, pero... De nuevo, la postura del gobierno ha sido y siempre va a ser la que se realicen las investigaciones que tengan que hacerse, que las hagan las instancias que corresponden. ¿Y cómo se debe interpretar la declaración de ayer del presidente con respecto a este tema? Cito lo que publicó, aportes, ¿no? Sí, exactamente, lo que publicó Diario El Comercio. Es la frase dicha por el presidente el día de ayer en el marco del Acuerdo Nacional. Hay que revisar el tema del financiamiento de las campañas políticas. Ahí existe una mentira más grande que una casa, que todos ustedes saben. Dice, ustedes pueden hacerse los locos y yo no me voy a hacer el pendejo, dijo el presidente. ¿A qué se refiere?
Mire, no me corresponde pues traducirle al presidente, pero sí le puedo decir cuáles son las conversaciones que hemos tenido y en qué marco yo comprendo esa discusión. Una de las mesas del diálogo, una de las mesas del acuerdo nacional tiene que ver con instituciones del Estado, tiene que ver también con algunas reglas, con algunos arreglos institucionales, y una discusión que no es nueva es la discusión sobre el financiamiento de las campañas y el financiamiento de la política. Hoy mismo hay varios sectores que dicen corresponde o no corresponde entregarles a los partidos políticos financiamiento para sus propias campañas desde el Estado. Creo que es una discusión que hay que tener. Es el fondo partidario, ¿no? No, hay cosas diferentes. El fondo partidario es una cosa, es una entrega de dinero. El otro es el garantizar la cobertura en medios, que nunca se traduce en medios, sino en publicidad electoral. Está vigente desde el año 2007. La publicidad electoral es igualitaria. La publicidad electoral no se entrega en dinero, el fondo partidario no se entrega por igual para todo el mundo, se entrega en dinero y depende de los votos, son cosas distintas, pero es parte de lo que hay que discutir. ¿Qué más hay que discutir sobre el tema de financiamiento de partidos? Hay regulaciones muy estrictas sobre los 45 días que dura la campaña, ¿y el resto de días? La precampaña que se llama. Y el resto del tiempo de la vida de una organización política. Yo nunca he visto sanciones por la precampaña. Pero además no hay norma. O la falta de obligatoriedad para que quienes buscan la reelección saquen una licencia, pues. Que se eliminó en un veto del expresidente Correa, porque antes sí existía la obligatoriedad de tener una licencia para la reelección. También había una prohibición de publicidad oficial durante el tiempo de campaña. Es decir, hay mucho que discutir cuando se habla de financiamiento de campañas y de partidos políticos. El escándalo de Odebrecht, que al parecer todavía sería parte de todo lo que en este momento se discute sobre la campaña del correísmo del 2013, que sería parte de la misma trama, ¿no es cierto? Ese escándalo ha provocado reformas en el tema de partidos políticos y financiamiento de campañas en Chile, en Brasil, en Perú. Aquí hemos discutido la trama en particular, pero no hay ninguna ley electoral que se haya reformado con relación a esto. No hay nuevas obligaciones de transparencia. Yo los escuchaba en la radio cuando venía hacia acá y Fabricio decía, en diferentes países hay diferentes normas. Hay países, en Estados Unidos hay unas normas distintas, que inclusive mencionaba que los Isaías públicamente han reconocido que han aportado a campañas. Hay países en donde las empresas pueden aportar. Exacto, hay países en donde está prohibido que las personas jurídicas aporten. Entonces solamente aportan las personas naturales. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, hay un límite de cuánto puede el propio candidato o la propia candidata aportar a su campaña electoral. O cuando ustedes ven los límites de gasto de la campaña electoral que publica el Consejo Nacional Electoral, hay pequeñas localidades, cantones, juntas parroquiales en donde le dicen el monto máximo de su campaña son $1,000 o son $1,500. Son X cantidad de centavos por elector. Exactamente. Entonces, eso dependiendo de la circunscripción puede convertirse en un gran incentivo a que la información que se declara no sea exacta, a que el control que hace el Consejo Nacional Electoral no sea el que se corresponde. ¿Quién controla, por ejemplo, algo que yo vengo discutiendo y comentando hace mucho tiempo? ¿Quién controla, por ejemplo, si es que los canales o las radios les cobran el mismo precio a todos los comerciales? Es decir, el Consejo Nacional Electoral... la pauta, porque eso nos hemos enterado nosotros en estas últimas elecciones, que son, digamos, denuncias que hemos receptado de los propios candidatos. Pero mire, incluso hubo candidatos al Consejo de Participación que cuando nuestra coordinadora les llamaba a pautar una entrevista, le decían al final cuánto le debemos, porque resulta que otras radios les estaban cobrando. Y en los casos de la pauta, venían la gente de los partidos y decían, a ver, pauto con ustedes del 100% de lo que me da el CNE, pero ustedes me dan a mí el 70 o el 60%. Las empresas esas cosas de pasan. Publicidad, y esa corrupción, por ejemplo, esa corrupción es solapada por los propios medios de comunicación. Entonces, que se llenan la boca hablando de la lucha anticorrupción, ministra. Cuando yo le escucho al presidente Moreno decir en el tema del financiamiento de campañas hay mentiras más grandes que una casa, yo pienso en todos los ejemplos que les estoy diciendo ahora. ¿Qué pasa si es que a mí el Consejo Nacional Electoral me da $1,000 y al candidato Fabricio Vela le da $1,000? Pero un canal de televisión o una radio a usted le cobra $2 la cuña y a mí me cobra $10 la cuña. ¿Tenemos acceso igualitario a los medios de comunicación? Claro. En la misma campaña, la del 2013, hay un informe muy interesante de la organización Participación Ciudadana que dice, a ver, si a todos los partidos políticos les dieron la misma cantidad de recursos, entre comillas, aunque no se entreguen en efectivo, ¿cómo es que unos
tienen más minutos de publicidad que otros ya cuando salen al aire. Creo que todas esas cosas son una discusión todavía cruda en el Ecuador. A mí me parece que cuando el presidente hace relación a los temas del financiamiento de la campaña, del financiamiento de los partidos, del financiamiento de la política, lo que está diciendo es eso, es que hay todas estas cosas que se comentan, que se saben, que hemos discutido, que en algunos casos hemos cuestionado, que se han propuesto reformas, que se ha reformado el código a través de vetos, pero que no terminamos de resolver como país. Ojalá ese sea uno de los temas del acuerdo. Ahora, estamos hablando del tema macro, permítame ir a una especificidad, porque claro, el último reporte de 1000 hojas habla de la campaña de 2014. Hay una entrevista que hace pocas semanas el periodista Anderson Boscan le hizo al señor Santiago Cuesta, consejero de gobierno. Y en esa entrevista el señor Cuesta arremetió contra el activista político Fernando Villavicencio, porque Villavicencio en una publicación había escrito lo siguiente: tenemos información de que el señor Santiago Cuesta Caputi gestionó aportes económicos para su campaña de 2017 entre varios empresarios ecuatorianos, entre ellos Enrique Cadena Marín. Cadena Marín es parte de las investigaciones del caso Petrochina, en el cual presuntamente se perjudicó económicamente al Estado ecuatoriano. ¿Qué decir sobre esto? Porque claro, ahí estamos hablando del financiamiento de la campaña de 2017 y hay esta presunción. De hecho, el propio Santiago Cuesta comentó este tema en esa entrevista con Anderson Boscan. Mire, lo que yo recuerdo de la entrevista de Cuesta es que dijo que ninguno de estos empresarios había hecho un aporte. Es lo que yo recuerdo, los documentos están entregados al Consejo Nacional Electoral. Y, por supuesto, la posición del gobierno ha sido que se haga cualquier revisión que tenga que hacerse. Pero me parece que cuando estamos hablando de una investigación que se refiere a aportes de multinacionales por 15 millones de dólares, mezclarla con un correo electrónico, que yo también he visto el correo al que se estaba refiriendo Boscan en esa entrevista, mezclarla con un correo electrónico en donde Santiago Cuesta manda un mensaje y dice: estos empresarios podrían aportar más o menos $5,000 para la campaña. Creo que no tiene proporción la comparación que usted está haciendo, Fabricio. Estamos hablando de multinacionales que habrían entregado $4,5 millones en efectivos, más 7 millones de cruce de facturas, y de pronto decimos, bueno, y aquí hay una cosa idéntica con un correo electrónico, no con un pago. O sea, no pero también hay empresas nacionales, pues Telconet también está figurando como una de las aportantes. No figura como una empresa porque la legislación ecuatoriana no permite que las empresas pero a través de aportes. Tomislav Topic sí. Las personas jurídicas sí, y entiendo que esa persona, las personas naturales sí, y entiendo que esa persona natural no hizo ningún aporte. Y tengo entendido que Cuesta, no sé si en esa entrevista a la que hace referencia Fabricio, pero en alguna otra mencionó que incluso el vicepresidente Sonnenholzner fue uno de los que se acercó, digamos, como tratando de ser uno de los aportantes también de la campaña del presidente. En realidad Moreno. no, en el mismo correo robado hay el nombre de varios empresarios. Y en esa lista consta el nombre del ahora vicepresidente Otto Sonnenholzner, que además creo yo que con un muy buen sentido del humor en alguna entrevista aclaró que él nunca había aportado para una campaña. Sí, entonces, que es tacaño, dijo. Que no les pone ni las empanadas. Entonces, es difícil sacar un centavo, dijo el vicepresidente. Eso aquí dijo él, y es verdad, es uno ahí de los que está vigilando siempre la austeridad, de los que nos dicen qué tenemos que gastar, cómo así tenemos que gastar en esto. Así que ustedes han tenido ya una respuesta directa sobre ese caso. Insisto, no me parece comparable lo que ahora ustedes. Pero donde no están muy preocupados por la austeridad parece que es en la Asamblea, donde están firmando contratos de publicidad a última hora. ¿Qué va a pasar en Alianza País? ¿Van a presentar candidato? ¿Cuál es el nombre que ustedes respaldan para la presidencia de la Asamblea este 14 de mayo, ministra? Sí, el Movimiento País y sus aliados va a presentar una candidatura única, fuerte, y pretenderá la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Quién va a ser ese candidato? No nos corresponde a nosotros ni apoyar un candidato, ni anunciar ningún nombre. Yo soy la ministra de la Política, pero usted no me ha oído a mí y no me va a oír anunciar ningún nombre, porque no nos corresponde. Eso es algo que tiene que resolver la Asamblea Nacional, la bancada del Movimiento País. Las distintas bancadas tendrán que llegar a los acuerdos que sean apropiados para que cada fuerza política se represente en la Asamblea Nacional, que es lo legítimo, no es una concesión, es que cada organización tiene una fuerza propia en la Asamblea y esas fuerzas se tendrán que representar también en la organización. Como movimiento de gobierno, el movimiento de gobierno y sus aliados llegarán con una candidatura única, sólida, eso sí yo lo puedo decir, estoy segura de que así va a ser.
en lo que yo pueda colaborar en las conversaciones internas, en el trabajo. Estamos conversando sobre cuál sería la agenda legislativa, cuáles son los temas de preocupación o de interés del Ejecutivo. No está partido el bloque de Alianza País. Porque hay legisladores, por ejemplo, que, a ver, en este momento hay legisladores como Carla Chávez de la provincia de Los Ríos, que decidió separarse del bloque y va a actuar como independiente, Carla Cadena de la provincia de Manabí. Así es. Es decir, hay algunas bajas en el bloque. Hay algunas bajas en todas las bancadas en la Asamblea Nacional. Después del primer mes de instalado el legislativo en este periodo, excepto por un partido político, ninguna bancada era igual a la bancada que llegó a la Asamblea. No es una época política sencilla, hay diferencias, esas diferencias por supuesto se expresan también en la Asamblea Nacional. Sí, hay varios cambios, no solamente en la bancada de gobierno, pero en términos generales nosotros confiamos en llegar con una candidatura única y sólida. Ministra, ayer estuvo aquí el abogado del ciudadano sueco que se encuentra detenido, Olavini. Usted siempre se ha mostrado como una defensora de los derechos humanos, pero más allá de eso, en su condición de ministra, tuvo una intervención aquella mañana del 11 de abril, me parece que fue, en donde habló de la intervención de dos ciudadanos de origen ruso que estarían detrás de posibles intentos de hackeo de portales web de entidades públicas y demás. Ese mismo día se detiene a Olavini, que es sueco, que nada tiene que ver con este tema. Pero según el abogado Carlos Soria, uno de los argumentos que presenta la Fiscalía es su declaración en aquella rueda de prensa. Hablé de varias cosas en esa rueda de prensa. He sido y voy a seguir siendo una defensora de los derechos humanos, y eso en un proceso penal implica seguir el debido proceso, por supuesto, y el gobierno no solamente que nunca interferirá con que se cumpla un debido proceso, sino que haremos todo lo que nos corresponda para eso. Pero en esa rueda de prensa yo hablé de 3 casos distintos. Dije, tenemos información sobre un ciudadano que tendría relación con el ex canciller Ricardo Patiño, y también sobre otros 2 hackers rusos. Sobre 3 personas hablé en esa rueda de prensa, efectivamente. Di información general porque no es mi intención ni perjudicar ni tampoco influenciar una investigación que le corresponde a la Fiscalía y a los jueces, y entiendo yo que es la que se está llevando adelante. Así sucede en cualquier proceso penal. Es lo que está pasando con el caso Arroz Verde. Hay personas que están detenidas con fines de investigación. Pero en el caso de Olavini, hay personas que se ha dictado una prisión dice preventiva. Que las pruebas son libros en inglés y las declaraciones de la ministra de Gobierno. Bueno, yo no conozco los detalles del proceso penal, pero entendería yo que si el fiscal pide prisión preventiva, lo que está diciendo es necesitamos profundizar la investigación. Es lo mismo que dice la Fiscalía cuando pide prisión preventiva para Pamela Martínez, es lo mismo que dice la Fiscalía en muchísimos casos en donde hay personas privadas de libertad esperando una investigación. Son un porcentaje no mayoritario, pero son un porcentaje importante en el sistema penitenciario en el país. Ojalá la prisión preventiva sea y siga siendo una medida extraordinaria. Eso es lo que decía nuestra Constitución. La primera reforma constitucional de Correa modificó el término de extraordinaria, pero claro, la prisión preventiva tiene que ser una medida extraordinaria. Pero eso no está pasando en este caso. No sé, la medida, dijo Ernesto Pazmiño hace un par de semanas en la Asamblea. No sé en qué caso en particular se esté abusando. Yo le digo, también veo muchos casos de delitos que nosotros seguimos desde el Ministerio del Interior, en donde ojalá se dictaría prisión preventiva. Le digo el caso de 2 policías que participaron en un intento de secuestro en Santo Domingo de los Colorados y les dieron una medida cautelar. Entonces, una medida alternativa a la prisión preventiva, tenían que presentarse una vez por semana, por lo tanto, fueron detenidos el día sábado intentando un secuestro y el día lunes se presentaron a la policía a trabajar. Ojalá les hubieran dictado prisión preventiva. Entonces, dependiendo del caso, hay casos que yo conozco un poco más por mis responsabilidades como ministra. La semana pasada, los 11 policías involucrados en el tema de la ambulancia en la penitenciaría del Litoral, a mí me parece que esos casos merecen prisión preventiva. El caso de Olavini merecía prisión preventiva, No ministra. Conozco más detalles, pero supongo que si el fiscal... Usted generó esa alerta, esa denuncia en un primer momento. Con la alerta que yo tengo una opinión sobre eso. Si la digo ahora me van a decir, los jueces están haciéndole caso a la ministra, por eso voy a ser muy cuidadosa en no influenciar
ninguna de esas decisiones. En los casos que tienen que ver directamente con el Ministerio del Interior, en los casos de delitos, sí me atrevo a comentar incluso las actuaciones de la Administración de Justicia. ¿Recuerdan ustedes ese caso de un taxista que trató de forzar a una joven aquí en Quito, subirla al taxi? No lo logró hacer, los amigos hicieron un escándalo, la policía investigó, dimos con el chofer del taxi, fue detenido y la justicia dijo, bueno, aquí no le vamos a acusar por tentativa de secuestro, sino por un robo, por un robo menor, y se le dictó una medida cautelar. En esos casos, yo los comento públicamente, los comento a través de redes, pero los casos que tienen alguna implicación política, voy a tratar en general de mantener una distancia para evitar que el argumento sea el de la persecución política. Tenemos elementos para creer que en el Ecuador no solamente se brindó gran permisividad para craquear comunicaciones, para interferir sistemas informáticos, sino que además fue una política de Estado que se hizo desde instituciones estatales, que hay una gran cantidad de personas todavía dedicados a hacerlo y no es normal. Es un delito, es una violación a la ley, hay que llevar adelante investigaciones. ¿Hay ciudadanos extranjeros haciéndolo? Creemos que sí. ¿Hay ciudadanos ecuatorianos haciéndolo? Creemos que sí. ¿Por qué le digo creemos? No porque no tenga suficientes elementos, sino porque la palabra final la tendrá un juez que diga, me presentan los elementos que tienen, la fiscalía decide si acusa o no, y un juez tiene que valorar. Pero mientras tanto, ¿no se está abriendo una cacería de brujas? Eso fue lo primero que dijo Lavín en su cuenta de Twitter después de su intervención. Mire, una cacería de brujas como las 300 personas acusadas de terrorismo, no, nada que ver. ¿Cuáles son las personas denunciadas por el presidente Moreno para ir a la cárcel o para pagarle indemnizaciones? Ni una sola, a punto de cumplir 2 años de gobierno, ni una sola. Entonces, ¿de qué cacería de brujas se puede hablar? Por eso hay que ser muy cuidadosos en ciertos casos para evitar que las defensas, en lugar de referirse a las actividades o que se han hecho o que no se han hecho, terminen en la discusión de persecución. Ministra, no hay persecución desde el gobierno para nadie. La gente quiere que usted nos dé información y le preguntemos sobre el estado actual del tema de la seguridad. Hay aparentemente una escalada de la inseguridad. Hemos visto en estos últimos días que incluso en algunos barrios de Quito han intentado linchar a presuntos delincuentes. ¿Qué está pasando con el tema de la seguridad? Y hace algunos días estuvo aquí con nosotros el exministro del Interior, José Serrano, quien decía que para él fue un error el haber reunificado nuevamente el Ministerio de Gobierno con la política, porque se descuida determinadas áreas tan importantes como la seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Hay en realidad un incremento de la inseguridad, de los delitos, de los robos, de los asaltos, de los secuestros de express? ¿O son percepciones, como dijo alguna vez un exministro? Hay una disminución de algunos delitos, hay un incremento en otros delitos y también depende de la zona. Permítame responderle entrando a los detalles. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, en comparación con el mismo periodo el año pasado, tenemos 12 muertes menos, 12 homicidios intencionales menos que el mismo periodo. Estoy comparando el primer trimestre del año 2019 con el primer trimestre del año 2018. Pero, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos tenemos 14 muertes violentas más que en el mismo periodo. Entonces, hay algunas provincias en donde sí tenemos un incremento en cierto tipo de delitos y hay otras provincias en donde hay una caída. En Quito, por ejemplo, hay un incremento del 9% en las denuncias del robo a personas y hay un decremento del 32% en las denuncias de robo a domicilios. Tenemos un pequeño incremento, no tengo en mente ahora mismo la cifra, la tasa, pero tenemos un pequeño incremento en el robo de motos en Quito y tenemos un pequeño decremento en el robo de autopartes, de las partes de los vehículos. Tenemos entonces en el cuadro de mando integral que evalúa algunos delitos que han sufrido un incremento, algunos que han bajado, algunos gravísimos que han bajado en ciertas localidades, como por ejemplo muertes violentas. Esmeraldas, tenemos menos 6 muertes violentas que en el mismo periodo el año pasado. Pero en Guayas tenemos un incremento. Entonces, en el promedio nacional estamos más o menos igual que el periodo anterior del año pasado, pero sí hay algunas cosas que nos alertan de manera particular. Por ejemplo, algunos delitos cometidos con particular violencia.
también en el caso de Quito. Como por ejemplo el asalto de este muchacho en la González Suárez. El joven de la González Suárez. O los secuestros de Express, gente que es agredida, que es golpeada y que es abandonada en el sur. 360 eventos, por ejemplo, que tuvimos en el primer trimestre en Quito, de este tipo de asaltos, de secuestros Express. Estoy tratando de recordar la cifra exacta, pero 144 se cometieron en taxis. Taxis regulares. Sí. Entonces, eso es una preocupación, por ejemplo, porque ahí salta una pregunta, y lo hemos discutido con el alcalde electo. Ustedes vieron que los invitamos a él, a los concejales, a discutir el tema de seguridad en Quito. Salta la pregunta de cómo pueden, por ejemplo, los municipios que dan la autorización de circulación de taxis colaborar en el tema de seguridad. ¿Qué pasa con los nuevos taxis? Porque ustedes recordarán, durante algún tiempo los taxis estaban obligados a tener unas cámaras y unos botones de seguridad. El municipio lo está exigiendo para los nuevos taxis. Esta administración en Quito otorgó permisos para 12,000, si no me equivoco, nuevos taxis de circulación. Se están haciendo los mismos requisitos de seguridad. Hemos hablado también con el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Pasa algo con las cooperativas. Cuando un conductor de una cooperativa formal, legal, con todos los permisos, se encuentra, por ejemplo, inmerso en este tipo de delitos, hay una sanción más amplia. ¿Cómo podemos hacer para mejorar eso? Eso es algo de lo que hay que trabajar. Por eso es importante tener información para saber exactamente qué es lo que está sucediendo, saber qué está sucediendo en cada área y, por supuesto, poder responder a eso. Necesitamos, porque hemos tenido también en Quito algunas alertas sobre asaltos en semáforos. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el municipio para que en los semáforos no exista una aglomeración de vendedores informales, de vendedores ambulantes? No pasa nada. Porque si no pasa nada, el trabajo de seguridad se dificulta. Si, por ejemplo, tenemos cámaras, pero cuando cambia el semáforo pasan 20 o 30 personas y se acercan a los autos, ¿cómo podemos hacer para tener una mejor respuesta de seguridad? Entonces, todo eso lo hemos discutido en el caso de Quito, para poner este ejemplo, con el alcalde electo en Quito. En Los Ríos, que es en donde tenemos este pico que yo les comentaba hace un momento, yo misma estuve ahí la semana pasada, convocamos un comité provincial de seguridad, analizamos los casos. Por ejemplo, invitamos al nuevo delegado del Consejo de la Judicatura, que estaba recién nombrado, al nuevo fiscal provincial, y le hicimos ver algunas preocupaciones que teníamos. Boletas de captura para casos de homicidio, que la Fiscalía pide que no sean boletas de captura ni detenciones con fines de investigación, sino que se pida directamente una solicitud al juez para una prisión preventiva. Y esto obliga a hacer 3 citaciones. Imagínese usted lo que es hacer 3 citaciones para un sospechoso de asesinato. Entonces, cada uno de los lugares y cada delito tiene un tema en particular y estamos dándoles una atención en cada caso. Como usted se ha comprometido después del 24 de mayo volver acá, vamos a profundizar este tema. Se me terminó el tiempo. Solamente una cosa adicional. Pamela Martínez fue impedida de salir del país pese a que no tenía impedimento en ese momento. Migración está a cargo del Ministerio del Interior. ¿Hubo una alerta en ese sentido? Hubo un pedido de la Fiscalía. De que no se le permita salir del país. ¿Y hay otros pedidos para otras personas? Mire, hubo un pedido de la Fiscalía por escrito que ya solicitaba que la policía ubique a determinadas personas y las lleve frente a la Fiscalía, frente a las autoridades. O sea, hay una lista de personas sobre las cuales el Ministerio tiene una alerta. A ver, no hay una lista, hay una solicitud y hay una diligencia judicial para cada caso. Sí, no conozco, no sé si ha sucedido en las últimas horas, no conozco que sobre este caso existan prohibiciones de salida del país, si es que esa es la pregunta. No conozco que sobre este caso haya una orden judicial de prohibición de salida del país. Para otras personas sí conozco que hay 2 personas detenidas hasta el momento y que ya se ha dictado para ellas prisión preventiva. Ministra, gracias por el tiempo. Muy amable, ministra, gracias. A ustedes siempre, como siempre, el tiempo se nos queda corto. Sí. Muchas gracias. Estoy aquí pronto. Se quedaron. Gracias. Esperamos después del 24 de mayo. María Paula Romo, ministra del Interior, en nuestros micrófonos, 7:37. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_SE. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Bueno, el tiempo es implacable, a 7:40 en la mañana. Hablamos bastante con la ministra del Interior, igual se nos quedaron un montón de temas en el tintero. Sabrán disculpar, ¿no? Porque ahora, como es costumbre por cada entrevista decirte morenista o correísta, sabrán disculpar, el tiempo es implacable. Claro, el tiempo es implacable y nos quedaron un montón de temas ahí por contar. Salúdale a Rosita antes de que mandamos un fuerte abrazo a Rosita, que es la persona que le acompaña a la señora ministra en los quehaceres en su hogar, así que le mandamos un fuerte abrazo a ella, que siempre está pendiente de la señal de los contertulios. Sí, oyente, y también saludos a Inglaterra. Ella coordina con los contertulios para las entrevistas. Sin duda. Saludos a Inglaterra, al Reino Unido, allá nos escucha el doctor Esteban Ortiz. Gracias, doctor, por el aporte y por la gentileza. Hablemos de los temas electorales y esta entrevista es muy pertinente por la coyuntura. Estamos y lo dije al inicio de este espacio de noticias, 7 días exactos de la posesión de las nuevas autoridades seccionales. Y resulta que a 7 días todavía no se proclaman todos los resultados definitivos en el país a nivel electoral y de hecho ayer el Tribunal Contencioso Electoral tomó una decisión que pone en apuros al Consejo Nacional Electoral respecto del escrutinio en la provincia de Los Ríos. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, visita nuestra mesa de trabajo. Señor ingeniero, bienvenido. Vicepresidente, buenos días. Gracias, buenos días, a sus órdenes. Oiga, 7 días y todavía no terminan. ¿Verdad? A mí también me preocupa. Bien, en realidad yo creo que este es el cúmulo de una serie de situaciones que se han ido presentando en el proceso, que lamentablemente han ido retrasando las diferentes instancias que hay que ir cumpliendo dentro de un proceso normal. Pero en el caso específico que usted menciona, en el caso de Los Ríos, yo creo que lo que resolvió ayer el Tribunal Contencioso Electoral, de alguna manera pone orden a un desorden que fue aprobado por el mismo Consejo Nacional Electoral, cuando legitimó una cuando aprobó una impugnación que legitimaba la resolución del presidente de esa Junta Provincial, de la Junta Provincial de Los Ríos, que clausuró la sesión pública de escrutinio, dejando en indefensión a las organizaciones políticas y sin atender reclamaciones pendientes. Esa fue una discusión al interior del Consejo Nacional Electoral, en la cual el consejero Verdesoto y yo nos opusimos ácidamente a esa decisión de una mayoría. Con base en eso, entonces, ustedes deben estar de acuerdo con lo que acaba de resolver el Tribunal Contencioso. Pero claro, nos da la razón. Obviamente también dice que todo lo que se actuó después de aquella decisión, todo lo que se había actuado también no estaba correcto porque no había tenido una motivación. Son ya resoluciones más de carácter obviamente legales, sí, pero en lo formal volvemos
al punto en el cual nunca debimos haber salido y debimos haber cumplido y atendido las situaciones como se dieron. ¿Qué significa la resolución de ayer? ¿Tienen que volver a contar los votos de todas las autoridades? No, se tienen que atender las reclamaciones que no fueron atendidas cuando el expresidente Páez de la Junta Provincial clausuró la audiencia pública de esto. Correcto, eso me parece muy importante aclarar, porque en una nota que di lectura al inicio de este espacio, daba la impresión de que había que volver a contar todo. No, solamente aquellas reclamaciones que estaban pendientes y que habían sido ingresadas formalmente. No se va a atender nada nuevo que no haya estado ingresado dentro de los periodos que la norma corresponde. Ahora bien, la otra parte de la resolución es que para evitar conflictos en los ríos, dada la beligerancia o la conflictividad del tema, se trae todas las cajas electorales, los kits electorales para acá, inmersas en este proceso de reconteo, y la Junta Provincial de los Ríos se tiene que trasladar también acá a Quito, porque acá se va a proceder a esa actividad de recontar esas actas. Correcto. ¿Y para qué autoridades sería eso? ¿Tiene usted claridad sobre eso? Hay muchas. Por ejemplo, de prefecto, que se conoce que hay es públicamente. Hay planteamientos relacionados con reconteos de la candidatura de prefecturas. Hay las reclamaciones con respecto a varias alcaldías. No tengo el detalle, pero hay de varias alcaldías y de concejales también, de parroquias rurales. Por lo tanto, es un trabajo bastante arduo. ¿Y cuánto tiempo va a tomar eso? No, yo no creo que tome mucho, porque tampoco es no es que se va a recontar toda la jurisdicción, toda la votación de los ríos, de Babahoyo, todo lo de Quevedo, todo lo de Vince. Es lo que está planteado con alguna anormalidad, de acuerdo al planteamiento que ha realizado el actor político, diciendo yo quiero que revisen 20 actas, 30 actas, 40 actas. Entonces, eso es lo que se ha aprobado. ¿Y están listos ya para hacerlo? Bueno, ya se están trasladando, ya el personal la Junta Provincial Electoral ya está viniendo, entiendo que ya están acá o estarían acá hoy día, y Fuerzas Armadas y Policía están trasladando los kits electorales. Ahora, mi punto es, termina el trabajo del Consejo Nacional Electoral y habrá seguramente candidatos u organizaciones políticas que probablemente vuelvan a cuestionar eso. Pueden volver al Tribunal Contencioso. Correcto, claro. Ese es el tema. Claro. No van a alcanzar los tiempos para posicionar a las autoridades. Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Pero muy optimista, oiga. Yo sí estoy medio pesimista porque, insisto, el tiempo me parece cortísimo. Mire, imaginémonos que en las próximas 48 horas, 72 horas se proceda a realizar con mucha intensidad este trabajo que está asignado por el contencioso. De ahí viene 24 horas para notificar a las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tienen 48 horas para plantear sus impugnaciones. Nosotros deberíamos de tener, o vamos a tener, 48 horas o 72 horas, no tengo exacto el dato, pero para poder nosotros contestar. Que claro, estoy hablando de los plazos máximos, pero vamos a tener que trabajar en marcha forzada todos. Y de ahí todavía queda una instancia ante el contencioso. Yo creo que trabajando a marcha forzada, trabajando 24/7, haciendo lo que hay que hacer, lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que lamentablemente la perturbación política no permitió que se hagan normalmente, los afectos, desafectos, simpatías, lo que en algún momento dado perturbó que las cosas se hagan correctamente, hoy vamos a tener que hacerlas, trabajando fuertemente. Pero ¿usted no cree que se llegará el 14 de mayo con probablemente provincias en las cuales todavía no se hayan proclamado los resultados? La provincia de Los Ríos es la última que tiene una situación complicada. El resto ya prácticamente también atrasado, también con complicaciones, pero se están cerrando. La provincia de Manabí, que también tenía algunas situaciones, ya también han sido resueltas por parte del Consejo del Contencioso, por lo tanto también ya se está cerrando. Pero yo tengo confianza en que lo vamos a hacer. Un tema que debía haber sido manejado de manera técnica, y usted es un técnico especialista en temas electorales, señor vicepresidente, es preocupante que haya sido entorpecido precisamente por estos aspectos que tienen que ver con las afinidades, los afectos y los desafectos, como usted los llama, de carácter político. Usted no podría haberlo expresado de mejor manera. Yo creo que así es. ¿Y eso es responsabilidad de quién? Que respondan en algún momento dado alguien me cuestionaba a mí por hecho de que yo he sido persistente en cuestionar ciertas decisiones del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, pero la responsabilidad que la asuman quienes toman las decisiones, no quienes criticamos o comentamos en un momento dado sobre la base de la norma, de la mayoría conformada en el CNE.
Yo no puedo cuestionar. Hay una mayoría y hay una minoría. Que la suban la responsabilidad de la mayoría, que tomaron las decisiones en su momento y que son las que hoy nos están causando las situaciones que nos están Pero causando. al final del día usted termina siendo el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y es un problema institucional, ingeniero. Le agradezco por la información. Soy el vicepresidente. Exacto. Y es un problema pero mi institucional. función es exclusivamente un letrero que tengo en la puerta de mi oficina que Y para dice contar. que soy el vicepresidente. Así es. No tengo atribuciones de carácter administrativo, no tengo atribuciones de carácter técnica. Y no me estoy quejando tampoco, ni me estoy... lo he venido diciendo. Yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde hacer. No importa que no me asignen responsabilidad alguna. Yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde ¿Usted hacer se siente respecto a aislado en el Consejo vigilar, Electoral? a supervisar, a cuestionar y a aportar con mi comentario cuando se me lo permita. ¿Y usted se siente aislado en este Consejo Electoral, vicepresidente? Yo no me siento aislado porque yo voy a donde tengo que ir y voy a seguir opinando respecto a lo que tengo que seguir opinando y voy a seguir cuestionando sin mirar si afecto o no afecto procesos, si no afecto si afecto o no afecto personas, porque yo he sido nombrado como miembro de un Consejo Nacional Electoral, un cuerpo colegiado. Hay una mayoría y una minoría y hay que aceptarla. En el caso de la alcaldía de Milagro, ¿está también ya resuelto el tema? Porque ahí también, tengo entendido, había... Entiendo que ya algunas por la provincia de impugnaciones. Guayas ya no queda nada por resolver. Ahí había una disputa entre la señora San y el señor Minchala, Y el ¿no? señor Minchala, Claro, así es. apretaditos Ajá. ahí en el... Entiendo en que el ya poder. todo está resuelto y ya no queda nada. En el por tema, no sé si tienen la mente, porque me piden que le preguntemos sobre la alcaldía de Riobamba, no sé si tienen la mente. ¿Ya? Entiendo que también todo ya está en la provincia de Chimborazo, también, ya prácticamente todo está concluido. Mire, lamentablemente... El problema es los ríos. El problema es los ríos. Ya en la provincia de Chimborazo entiendo también que hay una programación de entrega de credenciales. Correcto. ¿Qué pasa con los resultados de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Se concluyó. Justo este domingo sesionamos en la mañana con el proceso de reconteo que se hizo respecto a una reclamación que un candidato hizo, que se aprobaron 122, creo que 122 revisiones. El Tribunal Contencioso Electoral aprobó que se haga primero una revisión de la información de las actas y después, si era necesario, se recuenten. Ese trabajo se realizó entre domingo y lunes. Ya nosotros el domingo ya lo conocimos y ya proclamamos resultados, ya sabemos cuáles son los resultados. O sea, ya está entonces terminado también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ver, Enrique Pita tiene, dentro de su trayectoria profesional, mucha experiencia en el ámbito electoral. Usted incluso fue vocal del Tribunal Supremo Electoral, me parece, en su momento en la provincia del Guayas, o integrante del Consejo Nacional Electoral en la provincia del Guayas. Yo le pregunto de su experiencia, ¿lo que estamos viviendo hoy tiene precedentes? ¿Ha ocurrido antes? Estos retrasos, estas dificultades, el hecho de que están casi sobre la hora terminando todo el proceso posterior a las elecciones del 24 de marzo. ¿Ha tenido precedentes esta situación, ingeniero? No en la magnitud que hoy hemos tenido. ¿Y por qué se ha generado esto? Decisiones tomadas tardías, decisiones políticas que en algún momento dado han perturbado la transparencia del proceso, personas que no entendieron que son funcionarios electorales, y ser funcionario electoral es garantizar la transparencia de un proceso, es despojarse de mis afectos, simpatías, antipatías, como lo he mencionado ya varias ocasiones, es ser juez electoral, es actuar como juez electoral. Y lamentablemente eso no solamente se ha producido en instancias superiores, sino también en las instancias inferiores a niveles de juntas provinciales electorales. Y es lo que de ahí, en escalada, viene subiendo todas estas situaciones que se han venido dando. Hay provincias en las cuales los presidentes de las juntas provinciales electorales se convirtieron en operadores políticos. Y eso, de alguna manera, generó una desconfianza altísima por parte de los actores políticos. Eso es gravísimo lo que está diciendo. Pero es una realidad que yo lo vengo comentando hace mucho rato. No es nuevo, no es que hoy estoy diciendo algo que es nuevo. Pero finalmente, digamos, eso incidió en la transparencia del proceso. Claro, así es. Porque eso genera una desconfianza en el actor político. ¿Y con qué credibilidad, con ese accionar que usted está señalando, podemos ir a las elecciones de 2021? Los procesos electorales en este país suelen estar a la vuelta de la esquina. ¿Con qué credibilidad podemos confiar como país en las ejecutorias de la función electoral? Yo creo que esta es la suma, o esto debe ser la suma de cuestionamientos o de críticas o de posicionamientos respecto a que el Consejo Nacional Electoral tiene que enderezar el rumbo. No puede sostener su gestión sobre la base de decisiones que en algún momento dado pudieran parecer
o parezcan o sean políticas. No podemos nosotros entrar en un proceso de aquí a 1 año o a 2 años tan importante con los mismos vicios y defectos. Le menciono uno, por ejemplo. Corregir el sistema informático. Tenemos nosotros el mismo sistema informático que fue aplicado durante los 10 años o los últimos 5 años. Y en informática las cosas se renuevan o la tecnología cambia, pero a una velocidad vertiginosa. Pero los mismos vicios y defectos significaba que tenía la misma permeabilidad que en algún momento dado, o de la cual en algún momento dado se aprovechaban también en administraciones que estaban simplemente, que dependían de una voluntad o de un interés o de una conveniencia política única. Eso se debe corregir para 2021. Pero que no solamente usted tiene que corregir la norma electoral, pues no, la ley pues electoral, pero si no corrige la parte tecnológica, usted es tener como abuelita pero muerta, pues no tiene, tiene ley, pero no tiene un sistema informático confiable que no permita, por ejemplo, que se ingresen actas que no tengan las firmas que corresponden. Le voy a trasladar una inquietud de un oyente a propósito de todo lo que usted nos acaba de decir, que además, digamos, compartimos la misma preocupación y nos parece sumamente grave lo que nos ha dicho esta mañana, que además somos testigos de cómo el proceso electoral último ha sido un verdadero desastre. Y ojo, no somos enemigos de la institución, como aunque por ahí algunos consejeros sí, pues piensan que nosotros somos enemigos, igual que en la asamblea nos tienen en la lista negra. Pero nos dicen, ¿por qué con su trayectoria sigue en el puesto? Porque yo no puedo, perdóneme, primero, porque usted está poniendo en juego también su credibilidad, su trayectoria en un organismo que le está dando al país. Permítame primero aclarar, yo esto que estoy conversando hoy día no lo estoy conversando recién hoy día. Usted ya lo ha manifestado. Ha sido una posición permanente, pública y privada, por lo tanto no es nuevo. Primera cosa. Segunda cosa, yo fui designado por la Asamblea Nacional, bueno, fui posicionado por la Asamblea Nacional, fui designado por el Consejo de Participación Ciudadana, y yo no voy a correr a mi responsabilidad, porque las peleas se hacen desde adentro, no desde afuera. Yo voy a asumir mi responsabilidad, y la asumo con frontalidad, y no tengo recelo ninguno a asumir esa responsabilidad y a seguir cuestionando. Usted sí cree entonces en algo que yo pienso, la pelea es peleando, se dice. En alguna ocasión, un consejero que está en funciones, en alguna reunión pública, dijo, si alguien no está de acuerdo con las cosas que se hacen aquí, no tiene que salir a la prensa, sino que tiene que renunciar e irse a su casa. Ridículo, ¿verdad? Pero lo dijo. Yo estoy aquí diciendo lo que yo siento que tengo que decir. Yo no tengo ningún recelo en decirlo. Yo no estoy aquí para buscar simpatías o antipatías para caerle bien a las personas. Si las personas no les agrada lo que yo estoy diciendo, no captan el mensaje, el problema no es mío, el problema es de ellos. Ingeniero, quiero aprovechar su presencia acá y me gustaría conocer su opinión como autoridad electoral respecto de esta investigación que se ha abierto sobre posibles aportes no declarados a una campaña electoral de 2014. ¿Cómo preocupa esto a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral? Pero no es que me preocupa, me espanta, pues. Mire, lamentablemente han pasado 72 horas de esto y no veo reacción todavía por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué debería hacer el Consejo Nacional Electoral? Pero ya debió haber iniciado acciones, pues. ¿Cuáles? Yo por lo menos no las conozco. ¿Pero cuáles debería? Mire, al amparo del artículo 275 del Código de la Democracia, habla de en su inciso, en el numeral 4, no presentar los informes con las cuentas, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, etcétera, 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 y el total de las sumas gastadas en el proceso electoral, así como tal y de egreso, constituyen infracciones de los sujetos políticos. Lo ridículo de esto, y en el Código de la Democracia está vigente, es la sanción. Las infracciones a los numerales 2 y 4, el 4 es el que acabo de leer, del presente artículo se sancionarán con la suspensión de los derechos políticos hasta 1 año y una multa de hasta 10 salarios básicos. Perdóneme, lamentablemente el Consejo Nacional, la función electoral, no Consejo, la función electoral está amarrada o está regida por una norma muy flexible, hecha a la medida, con unos vacíos enormes.
hay que primero mirar si todavía está vigente la posibilidad de que nosotros como función electoral pudiéramos entrar a auditar este asunto, porque solamente se pueden mantener los informes 5 años hasta después. Si esto es 2013 al 2014, ya son el 2019, hay que ver las fechas. O sea, tal vez el 2014 o 2019 podría. Pero habría que ver si empatan las fechas. De acuerdo. El problema no pasa por ahí, el problema es que hay que reformar la ley. El problema es que hay otras leyes que son las que está usando la Fiscalía, que son las que se tienen que utilizar. Pero en términos electorales, esto lo sabíamos todos, o todos lo sospechábamos de alguna manera, que se había dado. El problema es que no ha existido, y peor, existió durante la época que se produjeron estas situaciones, no existía un control, y la norma no permite tampoco ir más allá. Por ejemplo, la trazabilidad de la publicidad. Usted ve que hay publicidad regada por todo el país y usted no sabe quién la pagó. Porque no hay ahí un código que le permita decir quién la pagó, quién la emitió, cuál es el RUC de quién es el aportante. No el aportante, el negocio que hizo la impresión, por ejemplo, en un momento. Y si vamos a su contabilidad, vemos su RUC, ya podemos establecer quién fue que le pagó. ¿Pero eso no debe ser reportado al Consejo Nacional Electoral dentro de las cuentas presentadas a la autoridad? Se presenta lo que les da la gana, pues. Y la función electoral tiene que trabajar con lo que se presenta. O sea, es discrecional esto. No es discrecional, la norma es clara respecto a lo que nosotros tenemos que auditar. Las organizaciones políticas presentan lo que les conviene. O sea, habrá facturas que ellos se guarden, otras que sí presenten. Donaciones, por ejemplo, usted le paga, qué sé yo, pancartas, le paga guindolas, le paga lo que sea a una organización política y no está registrada, porque nadie ha ido a mirar ese afiche y ver si tiene un código de barra o algo que pudiera registrar quién lo imprimió, para nosotros de ahí ir a ver quién es el autor de esa impresión, quién es la empresa que imprimió y quién le pagó, pues. Con esto cierro. ¿El Pleno debería reunirse para analizar este tema? Yo creo que es una decisión que el Pleno debería afrontarlo con entereza, con carácter, con tal. Lamentablemente no lo ha hecho, yo creo que debió haberlo hecho. Yo siento que también la presidenta, doña Diana, tiene la potestad para hacerlo, ella es la representante legal de la institución, pero también comprendo que este es un tema político y este es un tema que tenemos que enfrentarlo con la entereza que tenemos que hacerlo. Lamentablemente han pasado 48 horas y creo, anoche vi que en la televisión decía la presidenta que ya ha entregado a Fiscalía la información solicitada, pero me hubiera encantado que hubiese existido una sesión en la cual se hubiese tocado este tema para efecto de asumir esa responsabilidad nosotros, como cuerpo colegiado. Ingeniero, gracias por el tiempo y por esos muy minutos. Gentil, muy amable. Buenos días. Siempre atendiendo nuestras invitaciones, el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. En punto a las 8 en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Qué golazo que ayer se manó Vincent Kompany. Golazo del Manchester City ayer para casi ponerlo a puertas de ganar la Liga Premier de Inglaterra. ¿Sabías que ahora festejo más los goles porque con la nueva app Mi Ahorro Cuenta del Banco del Pacífico ahorro con cada gol de mi equipo? Es increíble porque ahorras haciendo lo que más te gusta. Descarga ya la nueva app Mi Ahorro Cuenta del Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. A Primera Hora. No hay tiempo para más. Mañana seguiremos con A Primera Hora con Tertulio. Buena jornada. Oye, con Tertulio, jugó ayer el Nacional contra el América. 3-1 ganó el Nacho. Está en racha el se Nacional. Se fue Manjarres y Pero increíble lo del Nacional, ¿no? Y hoy se conocerá el primer finalista de la Liga de Campeones de Europa. El Barcelona, con una ventaja de 3-0, visitará y la ventaja de que Salah no jugará en el Liverpool. Sí, tremendo. Mañana comentaremos. Un abrazo, ya vienen Locos por la Radio con los contertulios de A Primera Hora. Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.